Buenos días, nos encontramos en Semana, en las instalaciones de la revista Semana aquí en Bogotá. Bienvenidos a este Facebook Live y que también pueden ver por semana.com y que podrán seguir viendo a lo largo del día, porque vamos a analizar el resultado de la consulta liberal del día de ayer y las repercusiones hacia el futuro para ese partido y en general para la campaña electoral. Me acompaña Olga Lucía Velázquez, representante de la Cámara del Partido Liberal. Estuvo cerca del senador Juan Fernando Cristo, quien salió derrotado ayer por 40.000 votos en la consulta, como ustedes saben, y el senador Juan Manuel Galán, que se marginó de la consulta con críticas al mecanismo, entre otras cosas por la fecha, porque él decía que en esta oportunidad, en el mes de noviembre, saldría a votar básicamente una votación de maquinaria, mientras que en marzo se podría lograr un fenómeno un poco más amplio. Me acompaña también Larisa Pisano, editora política de la revista Semana. Olga Lucía, empecemos con usted. ¿Qué le pareció sorpresivo de la jornada de ayer? Bueno, sorpresivo que en Bogotá no se dieran los resultados esperados para Cristo con el trabajo que se realizó. Se reafirma un poco que Bogotá vota por las personas que conoce. Bogotá vota por las personas que conoce y Humberto de la Calle lo sentían más cercano. Sorpresivo el apoyo del Partido Verde en Bogotá, muy fuerte, el Partido Verde unido a de la Calle y de pronto un poco la izquierda bogotana muy cercana a Humberto de la Calle. Sorpresivo y de gran impacto que las regiones hayan elegido a Juan Fernando Cristo, es decir, el apoyo de las regiones, el sentir de las regiones, la necesidad de descentralización que se transmitió, porque ese es un poco el resultado. Las regiones están pidiendo fortalecimiento, están pidiendo descentralización, están pidiendo ayuda. Es un poco la reflexión que me queda del resultado de ayer. Creo que Humberto de la Calle tiene una gran responsabilidad con el partido. Sorpresivo que también el apoyo del Partido Verde también se dio que Antanas Mockus se sumara de manera fuerte a la campaña y el activismo también del presidente del partido con el candidato Humberto de la Calle, que logró que en Bogotá de 6 concejales, 5 apoyaran decididamente a Humberto de la Calle. Entonces aquí hay una mezcla de opinión y maquinaria mezclada. Y me parece sorpresivo que pese a que fue una mezcla de opinión y maquinaria, el resultado del día de ayer, en el discurso Humberto de la Calle siga un poco deslegitimando a los políticos, saliéndose de su escenario como político, sino yo soy distinto y obviamente ya es nuestro candidato del partido, yo soy presidenta del partido en Bogotá y reconozco que ganó, pero eso no lo deja a uno de inquietar. Claro que ese análisis que usted hace de la diferencia de patrón de votación en Bogotá y en el resto del país se ha visto en otras elecciones, nada menos en el plebiscito del año pasado, el sí ganó en Bogotá y por una mayoría bastante amplia. Doctor Galán, ¿qué fue distinto a lo que usted esperaba? Pues las encuestas de opinión que se hicieron antes de la consulta indicaban que iba a haber una diferencia abismal en términos de resultado entre el doctor de la Calle y el doctor Cristo. Eso no fue así, realmente la diferencia fue muy poca. Prácticamente si uno suma los votos nulos, los no marcados, los inválidos y los totaliza, esa fue la diferencia entre los dos candidatos en contienda. Me sorprendió el grado de intervención de la cúpula del partido y la dirigencia del partido en una contienda en donde han debido por lo menos parecer imparciales. Es que ya no les importa ni siquiera ser ni parecer. Es decir, la intervención del doctor Gaviria con los avales, con los parlamentarios, el secretario del partido al servicio también de todo eso, el director del Instituto de Pensamiento Liberal, el jefe de prensa del partido, el veedor del partido, es decir, todos. Es como la pobre selección Colombia de fútbol enfrentando su partido definitivo para clasificar al Mundial y enfrentarse al árbitro, a los jueces de línea, hasta el recogebolas,
en contra, favoreciendo al otro equipo. O sea, qué garantías y qué posibilidades de llevar una contienda en unas mínimas condiciones de libre competencia. Yo lamento haber tenido la razón, pero yo lo advertí desde hace mucho tiempo que esto iba a ocurrir, que la falta de imparcialidad del jefe del partido iba a ser un factor distorsionante, divisorio, de resentimiento, y me extraña mucho cómo vamos a repetir la historia del 2009-2010, exactamente la misma fórmula se está aplicando con un jefe del partido que tomó partido en esa época con Rafael Pardo. Tuvimos en la primera vuelta 638.000 votos, casi perdemos la personería jurídica del partido porque todos los parlamentarios, después de asegurar su elección en marzo, se fueron a apoyar al doctor Santos antes de la primera vuelta. Lo mismo va a ocurrir ahora. Cuando los parlamentarios liberales aseguren su elección en marzo, se van a ir todos a apoyar a Germán Vargas Lleras. Eso me temo que va a ser el escenario a enfrentar. Ahora, ¿cuál creen ustedes que son las perspectivas de unidad del partido después de una consulta con las características que ustedes mencionan? Es decir, con una dirección que se asocia con una de las partes que compitieron. Yo creo que hay que realizar un replanteamiento al interior del partido y eso lo debemos hacer ya, es decir, ¿qué queremos como partido? Si queremos la unidad del partido, hay que hacer cambios al interior, hay que revisar la dirección. Creo que hoy el partido quedó como en el plebiscito, 48-52, y es decir, y una diferencia de 40.000 votos que son los votos nulos, estamos casi que a iguales, y a iguales es un partido dividido en cabeza de Juan Fernando Cristo, la mitad, y la otra mitad en cabeza de Humberto de la Calle. Considero que fue de un hombre decente, con gallardía y humildad, que llegara ayer Juan Fernando Cristo, y llegamos acompañándolo a saludar a Humberto de la Calle, porque ese fue el compromiso. Sin embargo, yo creo que hay muchos temas de fondo también al interior de esta división, y como lo menciona Juan Manuel Galán, la imparcialidad no se tuvo, y eso queda como después del plebiscito, ese sentimiento que no lo logramos, y que si hubiese sido imparcial quizás sí. Entonces me parece que el haber hecho la consulta para el partido y para el país es importante. O sea, yo sigo creyendo que los mecanismos democráticos se tienen que fortalecer. Hoy el país no... Si es por firmas, entonces todo el mundo critica las firmas. Si es porque el presidente del partido impone el candidato, no, que esto no es una dictadura y no necesitamos que sea así. Y si es una consulta que es muy costosa, que no se puede, yo creo que el mecanismo sí tiene que seguir siendo las consultas. Las consultas yo las reivindico porque se necesita escuchar a la gente. Y del resultado de ayer, por ejemplo, el tema de las regiones, por ejemplo, que la paz siga estando dentro del escenario político para las elecciones del 2018, es decir, nos dejan unos resultados importantes. Sin embargo, la imparcialidad sí tiene que estar, es decir, las garantías absolutas, máxime cuando, por ejemplo, ahora en la reforma política queda las listas cerradas para el 2022, donde se hagan mecanismos internos de selección. Pues si los mecanismos internos de selección no son objetivos e imparciales, pues evidentemente el temor que todo el mundo tiene de volver al lapicero para que autoricen un espacio dentro de una lista, pues es todo. Entonces creo que las reflexiones son muchas, y las decisiones que se tienen que tomar al interior del partido también. Ahora, estas son decisiones un poco de mediano plazo, doctor Galán, pero en el corto plazo ya tenemos un candidato oficial del Partido Liberal, sea de la manera como haya sido que se escogió. Las elecciones para Congreso están a pocos meses. ¿Qué hacer? Pues yo celebro que uno de los mensajes, los primeros mensajes que dio el doctor de la Calle ayer en su intervención, fue que una de sus tareas primordiales es la renovación del partido. Pero yo sí creo que él tiene que, como dicen los gringos, poner la plata donde pone la boca y realmente asumir desde ya la dirección del Partido Liberal. Es decir, si él es el candidato único del Partido Liberal, él debería ser el jefe único del Partido Liberal y asumir la responsabilidad política de conformar las listas y de dar garantías en la conformación de esas listas. Me parece que el doctor Gaviria, como procedió en esta campaña, pues realmente el mensaje que se envía para la conformación de las listas en marzo es un mensaje donde no hay imparcialidad tampoco para la competencia al Congreso. Es decir, ¿qué le espera a los candidatos al Congreso que apoyaron al doctor Cristo? ¿Van a tomar represalias contra ellos?
en los avales, en la conformación de las listas en las regiones por no haber apoyado al doctor de la Calle. Eso es una preocupación de fondo y un miedo ahí latente que todo el mundo tiene y que nadie se atreve a expresar con claridad. Pero a mí me parece que si realmente el partido busca un cambio de rumbo, el doctor de la Calle debería reclamar y asumir la dirección única desde ya del Partido Liberal como candidato único a la presidencia. Larisa. Ustedes durante todas estas intervenciones que han hecho en este Facebook Live han reiterado como la división en que quedó el partido entre esos dos liderazgos. Pero ayer Cristo fue muy emotivo en el momento en que llegó a la campaña de la Calle y realmente cuando uno los entrevista a los dos pues se pueden observar que hay pocas diferencias ideológicas, los dos comprometidos con la paz, los dos son profundamente liberales, es decir, lo que uno ve es que hay una profunda pugnacidad personal. ¿Cómo hacer para que el partido trascendiera esa pelea y llegara a una unidad a partir de principios ideológicos? Porque en últimas ha sido la bancada más sólida en defensa de la paz, la bancada que más ha respaldado los procesos de transformación reciente. ¿Cómo superar esas divisiones? Hay también quienes dicen que la mejor posibilidad es que Cristo asuma la presidencia del partido. Yo creo que ese es el reto que viene ahora para el Partido Liberal y es ya frente al tema de quién es el candidato, pues ya se escogió, es Humberto de la Calle. Ahora lo que viene es cuál es el programa que va a defender Humberto de la Calle y ahí es donde tenemos unas diferencias. Por ejemplo, frente a qué vamos a hacer con el tema de la salud. La reforma de la ley 100 real, que es la postura de Juan Fernando Cristo, la construcción de una ley estatutaria de educación, no de un ministerio de ciencia y tecnología, sino que podamos revisar cómo está el sistema educativo real en el país. Temas como va a haber, de verdad sí se va a hacer una reforma a la justicia y para eso el mecanismo es a través de una constituyente. Es decir, las apuestas reales de país son las que vienen ahora y esa es la responsabilidad del partido. Y con esas apuestas, ¿cómo nos unimos? Eso es lo que nos tiene que unir. Lo programático es lo que nos tiene que unir. Si en eso no hay, o sea, si bien la filosofía política del partido es la misma para los dos, están dentro y sería ilógico que no fuera, pero ahora es el cómo. ¿Cómo vamos a lograr que esa justicia social, que esa equidad, que la paz en realidad sea efectiva en Colombia? Esos son los contenidos y eso es lo que nos tiene que unir. Y me parece que para poderlo realizar se necesita madurez frente a las propuestas, se necesita dejar a un lado ya el personalismo y poner de frente las necesidades del país. ¿Y cómo ve usted, representante, esa posibilidad que se ventila de que Juan Fernando Cristo sea el presidente del partido? Pues me parece que es legítimo que pueda ser el presidente del partido, toda vez que es la mitad de la votación y votaron los liberales por Juan Fernando Cristo, es decir, la estructura liberal votó por Juan Fernando Cristo, mientras que la izquierda y la U tuvieron una gran fortaleza alrededor de Humberto de la Calle. Ahora, esa unión programática que usted dice, doctora, es relativamente fácil. Francamente, yo estuve en un debate con Juan Fernando Cristo y Humberto de la Calle en Semana en Vivo y leí pues todas las entrevistas que les hicieron y las coincidencias ideológicas son muy grandes. Debería ser factible consolidar, digamos, esa unidad. Más difícil consolidar la unidad con otros sectores como el de Juan Manuel Galán, que se marginó de la consulta porque tiene diferencias mucho más de fondo, o con Vivian Morales o con Sofía Gaviria, que también tenía algunas inquietudes sobre la consulta. Sí, yo por ejemplo ideológicamente no tengo ninguna diferencia de fondo en relación por ejemplo con la implementación de los acuerdos de paz que une tanto a Juan Fernando Cristo como al doctor Humberto de la Calle en cuanto a las ideas y principios liberales básicos como promover el reconocimiento de derecho a las minorías, la no discriminación, todo eso realmente no hay diferencias. Lo que ha generado diferencias y distorsiones es la falta de unas reglas de juego claras, neutrales y un terreno nivelado de libre competencia dentro del partido para que todos los sectores sientan garantías. Y en eso radica la renovación a la que creo debe apuntar el doctor Humberto de la Calle, asumiendo la dirección del partido y asumiendo el reto y la primera responsabilidad de buscar la unidad del partido. Yo sé que la obsesión de él ha sido aliarse con otros sectores, buscar coaliciones con otros sectores, pero para lograr eso, primero tiene que garantizar una armonía del partido y unas reglas de juego
donde la gente sienta tranquilidad de acá todo el mundo se las van a aplicar por igual y no va a haber un favorecimiento, y la dirección nacional del Partido Liberal no va a escoger a los ganadores y perdedores de cualquier contienda electoral. En ese escenario, ¿usted qué piensa hacer? No, yo mantengo mi deseo de aspirar a la presidencia de la República, mantengo la exploración de opciones que se puedan abrir, por ejemplo, con la reforma política, porque se lo debo en primera instancia por los porcentajes de favorabilidad que he logrado en las encuestas, intención de voto. Entonces sigo buscando y explorando esas opciones que, entre otras cosas, la reforma política pueda abrir. ¿Cuál es la decisión pendiente de la reforma política que permitiría su inscripción como candidato presidencial? Pues una de las posibilidades es precisamente un realinderamiento ideológico, que además, frente a las previas oportunidades en que se ha dado el transfugismo, es distinto en esta ocasión. Yo creo que en esta ocasión, que un actor armado se convierte en actor político, recibe personería jurídica para hacer política legalmente, institucionalmente, pues es lógico y es apenas natural y normal que dentro de las demás fuerzas políticas pueda haber reacomodamientos y realinderamientos por una sola vez y de una manera excepcional, pero estamos viviendo una situación excepcional que es un proceso de paz. O sea, ¿usted no está recogiendo firmas? No, a mí no me gustan las firmas, porque a mí las firmas me parece que es personalizar aún más la política y caer en el riesgo de derivar en populismos, y yo sí creo que los partidos políticos son importantes como actores institucionales de la democracia, que hay que recuperarlos, pero la única manera de recuperarlos es renovándolos, y el Partido Liberal lamentablemente es un partido que siempre envía señales contrarias a la renovación y que se ha venido envejeciendo no solamente en sus líderes, sino en sus prácticas. ¿Está descartado entonces un trabajo suyo con la candidatura de Humberto Lacalle? No, yo no he descartado ninguna opción por ahora, pero sigo explorando opciones para mi aspiración presidencial. ¿Y el trabajo de quienes acompañaron al doctor Cristo ahora en la campaña oficial del partido, cómo será? Bueno, lo primero es esperar cuáles son las conclusiones del equipo que haremos como acompañantes de Juan Fernando Cristo, de mirar cuáles son esas alternativas al interior de la campaña de Humberto de Lacalle, pero también las garantías. Yo creo que es muy importante las garantías frente a los avales, frente a lo que viene el 11 de marzo del 2018. Hay muchos temores, y alrededor de los temores pues hay muchas personas que dicen, no, yo prefiero no ir porque fácilmente me van a poner la competencia. Pobre Olga Lucía es juez y parte porque está sufriendo, digamos, por su aval y las consecuencias de lo que va a pasar con su aval frente a su apoyo a Juan Fernando Cristo. Bueno, yo... Pero ustedes creen que Lacalle podría tener una actitud revanchista. ¿En serio creen que con los avales podría tener una actitud? No, pero es que Humberto de Lacalle es el candidato presidencial. El presidente del partido, quien da los avales, es César Gaviria. Entonces, un poco es, bueno, y cuál es la objetividad e imparcialidad de quienes estuvimos con Juan Fernando Cristo y quienes estuvieron en la campaña de Humberto de Lacalle. Es un poco la misma situación de los pilotos de Avianca. ¿Y ahora qué va a pasar si volvemos? Nos dejan un mes y nos sacan. Nos van a despedir. Nos van a contratar pilotos extranjeros. Nos van a colocar la competencia a través de otro partido, colocando a alguien en la lista. No, todo eso es factible en política. Yo llevo muy poco en política. Llevo 3 años y medio. Antes siempre estuve en el Ejecutivo. Y me sorprenden muchas cosas de la política. Yo creo en la palabra, por ejemplo. Creo en las convicciones de desarrollo de un país como Colombia, que lo necesita. Pero me parece ilógico, por ejemplo, que un municipio cercano como Chiquinquirá no tenga agua. Estamos a nada de Bogotá y es un municipio que, si no se le pone agua, es un municipio que desaparece. Y nosotros decimos, bueno, ¿y cómo organizamos la inversión pública en nuestro país? ¿Cómo se desarrollan? ¿Por qué el gobierno nacional sigue pidiéndole a unos municipios que no tienen capacidad institucional que formulen proyectos para que compitan con los recursos en la misma medida que Medellín, que Bogotá, que Cali? Pues nunca los van a tener. O sea, yo creo que nosotros en el Congreso y los partidos deberíamos tener mucha más responsabilidad con el desarrollo del país, mucha más responsabilidad con el desarrollo del campo. Hoy, por ejemplo, el crecimiento económico, estamos colgados de que sea del campo.
Y yo creo que lo puede ser, pero con proyectos hoy de la unidad de víctimas, con gallinas ponedoras, pues no las vamos a obtener, a no ser que tengamos un gran plan de desarrollo rural con las gallinas ponedoras. ¿Sí me hago entender? Es decir, hoy tenemos unos problemas tan complejos como en el país, municipios sin agua, municipios sin energía eléctrica, sin vías de acceso, un montón de problemas sociales, un presupuesto general de la nación cooptado por la deuda y los subsidios, donde la flexibilidad no logra ser de 13 billones de pesos. Entonces uno dice, bueno, ¿y esto para dónde va? Entonces esas para mí son las verdaderas preocupaciones, y en esas preocupaciones deberíamos estar todos puestos, pero la mecánica política, la mecánica electoral nos consume tanto tiempo que estos grandes problemas se quedan un poco de acuerdo a la disponibilidad que tenga el gobierno de turno. Y eso para mí es completamente lamentable. Y es lamentable porque, claro, en la medida en que uno está metido ya en el ejercicio político, pues le preocupa el aval, le preocupa qué va a pasar con la lista a la Cámara. A mí, por ejemplo, en Bogotá, cómo se va a conformar. Y viene un tema mecánico que es necesario, pero lo fundamental... Sí. ¿Dónde está? ¿No? Que es a donde tenemos que llevar al partido. Ahora estamos, doctor Galán, en un momento en el que en general los partidos están atravesando muchas dificultades, y no solo en Colombia, lo discutíamos con usted aquí en otra entrevista hace unas semanas. El Partido Liberal está en un momento difícil también, pero si uno compara lo que ocurrió ayer en el Partido Liberal con lo que está pasando en otros partidos que tienen todavía dificultades para definir las reglas del juego sobre cómo escoger a su candidato, el propio Centro Democrático, el Partido Conservador, la proliferación de candidaturas por firmas. En cambio, Radical, su jefe natural, está recogiendo firmas. En fin, es un ambiente enrarecido dentro del cual, ¿qué futuro tiene este Partido Liberal? Bueno, pues yo creo que la palabra clave es renovación, renovación, renovación. Es decir, si el Partido Liberal no recupera una credibilidad, una sintonía con la gente, pues se va a seguir debilitando. Y si uno compara el histórico de los resultados de las consultas, de los resultados electorales del partido, pues ha venido en disminución paulatina, sistemática, de elección en elección, del apoyo y la credibilidad que la gente siente en los partidos. La consulta del 2009 de septiembre obtuvo más de 1 millón de votos, y el Partido Liberal estaba en la oposición a Uribe, en uno de los momentos más difíciles que afrontamos de oposición. Ahora, estando en el gobierno, abanderados de la paz, del proceso de paz, y decrece ese apoyo y esa favorabilidad de los ciudadanos, pues yo creo que eso debería prender las alertas, y los líderes de los partidos deberían asumir la responsabilidad política de los resultados electorales. Es que eso es lo mínimo en una democracia moderna y avanzada. Uno en Inglaterra no se imaginaría que el líder de un partido político que está como primer ministro lo derrotan en unas elecciones y se mantiene. Jamás eso pasaría en una democracia como esa. Acá, a pesar de las derrotas, los líderes vuelven, insisten y se niegan a ceder espacios, se niegan a ceder la posibilidad de que otros liderazgos se expresen y surjan en los partidos. Lo que ha pasado con la actual dirigencia del partido: fueron derrotados en el plebiscito estruendosamente, y frente a eso nadie asumió la responsabilidad, como si nada hubiera pasado. Y así ocurre de elección en elección, y no hay relevos, no hay renovación, no hay nuevos cuadros, no hay nuevas figuras, no hay posibilidad de que jóvenes aspiren a ser candidatos. Es decir, ¿qué esperanza tiene un joven candidato que por primera vez va a hacer política de llegar al Partido Liberal y tener garantías, tener un espacio, tener un aval, hacer una campaña digna para poder llegar al Congreso? Ninguna, no tiene ninguna posibilidad. ¿Por qué no dar esa pelea desde adentro? O sea, la he dado 12 años desde adentro. Pero usted no estuvo presente en el Congreso Liberal, en el último prefirió no asistir, lidera un tema de renovación. ¿Por qué no dar la pelea desde adentro en vez de considerar la opción de los cambios que permita la reforma política para desplazarse a otra colectividad? Pues yo la he dado desde hace 12 años desde adentro, y estos mensajes he insistido, los he recalcado, he buscado la manera de que haya una apertura, de que haya una modernidad, una democratización de los mecanismos de decisión,
pero no ha sido posible. En eso yo creo que por lo menos me tienen que reconocer que he sido un poquito más persistente que mi papá, que rápidamente se fue al nuevo liberalismo cuando no vio garantías. Yo he estado 12 años, los 12 años más productivos de mi vida, dedicados a este partido. No crean que para mí esto es fácil, es muy triste y es muy frustrante y es muy lamentable no haber podido lograr esas transformaciones y esos cambios dentro del partido, pero la pelea la he dado por dentro y la sigo dando. Pero yo creo que el Partido Liberal sí tiene ahora una gran oportunidad, ya con su candidato oficial, que es Humberto de la Calle. Ya lo que necesitamos es al interior del partido organizar nuestros contenidos programáticos, acercarnos a la gente. Yo creo que el partido sí se ha alejado mucho de los territorios, de escuchar a la gente, las necesidades de la gente, y ese es uno de los retos, lograr nuevamente confianza, lograr legitimidad, generar unidad y renovación y espacio para las mujeres. Pero tú dijiste una cosa muy importante, que fue lo de creer en la palabra. O sea, el grado de falsedad, de hipocresía, de falta de sinceridad que uno siente en el ejercicio político en Colombia, no solamente el Partido Liberal, sino en general, es lo que yo creo que también cada vez aleja más a los ciudadanos de los partidos, de las estructuras partidistas y políticas, porque no hay reglas de juego claras. Estas reglas de juego se aplican para unos, para otros no. Se hace favorecimientos, favoritismos desde las direcciones de los partidos, y eso genera pues una gran inseguridad y una gran frustración por parte de la gente que podría llegar a hacer política en los partidos. Sí, yo creo que, por ejemplo, el Partido Liberal tiene un gran reto con las mujeres, porque esa renovación tiene que contar con las mujeres que hemos venido incursionando en este ejercicio político, pero además darnos la posibilidad de participar, de desarrollarnos un poco más al interior del partido y no cerrar los espacios solamente a los hombres, que suena un poco feminista, pero en realidad yo sí he sentido que el Partido Liberal le da la posibilidad a las mujeres y es parte de nuestra ideología, pero cuando ya en la práctica no se da, pues es frustrante. Entonces creo que ahí tenemos unos grandes retos internos, es decir, nosotros tenemos que hacer una renovación y en esa renovación tiene que ver el presidente del partido, tiene que ver el trabajo con los territorios, tiene también que ver... Y sacar al partido del gueto parlamentario. Y sacar, porque sí. Es que eso es un gueto ahí encerrado, donde los parlamentarios son los que hablan entre sí, toman las decisiones del partido, y parece que el mundo girara alrededor de eso, de una bancada parlamentaria, y no hubiera más partido, no hubiera más bases, no hubiera más elegidos, más representantes, más sectores que incluir y que darles posibilidad de participación. Pues muchas gracias, sin duda nos ayudan a entender qué es lo que ha ocurrido en el día de ayer y sobre todo a tener elementos de juicio para analizar lo que venga en el futuro. Van a ser meses de una campaña larga, intensa, compleja y muy relevante para el país. Muchas gracias, doctora Velázquez, muchas gracias, doctor Galán, gracias, Larisa. Gracias, y Rodrigo. gracias a ustedes por acompañarnos. Gracias, Larisa, Olga Lucía.